Entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Pablo Benigni, él es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. Pablo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto poder tener este diálogo en vivo aquí en el noticiario Antena 1. Pues sería importante que podamos iniciar esta conversación con lo ocurrido, este nuevo encuentro entre México y Ecuador, y cuáles son las perspectivas toda vez de que hay un país, Suiza en este caso, que mediaría las relaciones luego de lo acontecido aquí en la Embajada Mexicana en la ciudad de Quito. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Qué gusto saludarles, espero que todos se encuentren bien. Efectivamente, el encuentro era esperado de algún modo, porque eventualmente Ecuador y México tenían que retomar el intento de arreglar el impasse en el cual nos vimos involucrados ya hace algunos meses. El papel de Suiza como mediador creo que resulta favorable en este caso, porque es bastante complicado que dos naciones que se han distanciado por un tema tan delicado como la soberanía y la irrupción de una embajada en particular puedan llegar a fomentar una nueva relación de amistad sin un mediador de por medio. Entonces Suiza ahí jugaría un papel fundamental intentando no acercar a ambos líderes políticos y a ambas naciones. Hay que considerar también que México acaba de cambiar de máximo líder político, es decir, ya hubo unas elecciones en México, ¿no? López Obrador ahora ha dejado el poder, tenemos una lideresa política bastante empoderada, pero con una visión de algún modo similar a su predecesor, ¿no? Y claro, se ve que de por medio sí hay al menos la intención de volver a reencontrarse y poder negociar. Entonces, inicialmente creo que el panorama se presenta bastante optimista, es positivo dentro de todo. Bueno, como pudimos ver ahora, de parte de México se aprovechó este espacio de la OEA para hacer un nuevo reclamo. Al parecer no ha habido mucho la voluntad de México, es más, lo han dicho públicamente, su canciller lo hizo, la misma presidenta electa de ese país, de que haya una especie de perdón, de sentarse a conversar solo bajo ciertas condiciones que Ecuador tampoco ha aceptado. Y le escuchamos a la canciller Gabriela Sommer, que prefirió no tocar ese tema y que más bien de alguna manera optó por dirigirse ante la organización, ante los miembros de la OEA respecto de otros temas que preocupan aquí en el país, como es el caso de la inseguridad. ¿Usted ve una luz al final del túnel con estas posiciones? A ver, eventualmente claro que sí, es decir, eventualmente el impasse con México tiene que solucionarse y esto debe funcionar solamente en términos diplomáticos. Desde el punto de vista estrictamente técnico, objetivo, no político, dejando la política y la necesidad emergente a un lado, creo que nuestro servicio exterior, particularmente el gobierno del Ecuador, no tomó una decisión acertada al momento de tomarse la embajada aquí en Quito. Creo que fue un desatino. Y eso pasa, la valoración pasa simplemente por la cantidad de acuerdos internacionales que se violaron, comenzando por los protocolos más básicos de convivencia internacional, ¿no? como es la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces, lógicamente fue un mal cálculo porque nos iba a pasar una factura internacional bastante importante, si bien creo yo que de algún modo el presidente de la República se sirvió de este hecho para incrementar una popularidad que en ese momento no estaba en su punto más alto, creo que fue un desatino sin duda. Ahora, que si es que se rompieron los vínculos diplomáticos, ¿pueden volver a restablecerse? Creo que la respuesta inmediata es sí. Sí podría suceder, a pesar de que las voluntades no lo manifiesten públicamente, ¿no? Creo que el Ecuador y México pierden más estando distanciados que encontrando puntos en común y volviendo a reconciliarse. ¿Eso se puede conseguir? Sí, ya se ha conseguido un poquito, ¿no? Después de todo lo que pasó en Europa, de la demanda que le puso México al Ecuador, cómo reaccionó el Ecuador, creo que la defensa del Ecuador fue impecable dentro de todo, ¿no? Ya conseguimos que los ánimos bajen un poquito, ¿no? Y que se encuentren puntos de consenso entre uno y otro. No se ha encontrado una solución formal, pero eventualmente yo creo que sí lo harán, porque eventualmente México y Ecuador van a restablecer sus relaciones, especialmente por las consecuencias económicas, comerciales
humanitarios también, Y justamente compatriotas quizás viviendo iba, y viceversa. Y justamente quizás iba hacia allá mi siguiente comentario. Las relaciones comerciales, de intercambio comercial, las relaciones académicas y quizás otras, al parecer no se han visto tampoco afectadas por este impasse diplomático. Revisaba algunos datos y más bien este intercambio comercial ha crecido en este tiempo en el que las relaciones diplomáticas, digamos, políticas, se han roto entre Ecuador y México. No obstante, esto no quiere decir que nada ha pasado ni que nada vaya a pasar. Si bien hubo una primera resolución en la Corte Internacional, esta pasaba más bien por esas medidas de protección o estas medidas cautelares. No estoy bien en el término, no sé si estoy bien con el término, pero todavía la demanda está ahí y entendemos que está siendo analizada. No sabemos cuándo habrá una respuesta al respecto. Sí, es correcto. A ver, las medidas cautelares en algún momento se han levantado, ¿no? México pedía una sanción internacional, de hecho pidió, de hecho particular de que el Ecuador debería realizar una disculpa internacional por lo que había sucedido. Creo que ese sería el precio más bajo que pagaríamos. No me parece que es un tema imposible de realizar tampoco. Porque lo que realmente se ha vulnerado es el derecho internacional, más que México. Yo creo que el verdadero vulnerado es el derecho internacional, del cual formamos parte. ¿Sí? Hay un grupo de la población muy importante, ¿no?, que justifica lo que sucedió ahí, pero es que hay que entender que en el mundo internacional, como en el mundo nacional, debemos jugar con reglas. En este caso, el derecho internacional es el que provee las reglas necesarias para la convivencia entre estados. ¿Sí? ¿Es eso o el caos? Entonces, lo que debería apelar un poquito, ¿no?, al sentimiento popular de indignación, porque al fin y al cabo era un momento de Pablo, indignación nacional. estamos teniendo algunos problemas con su audio que sube y baja y en momentos se entrecorta. No sé si podemos intentar corregir eso para poderle escuchar de mejor manera. Mil disculpas, debe ser mi conexión a internet. Voy a intentar no moverme demasiado, pero por alguna razón aquí el internet está malo. Creo que ahí me escuchan mejor, sí. Ahí Creo que ahí estamos se me mejor, escucha un ¿sí? poquito mejor, Sí. sí. No, les decía brevemente que hay que entender que la vulneración directa es hacia el derecho internacional y no hacia México particularmente. Esto primero. Deberíamos comenzar a comprender eso de algún modo. Y claro, las consecuencias, si bien no han sido comerciales o económicas, digamos, el crecimiento de las relaciones comerciales entre Ecuador y México es el esperado, cierto es. Sí hay una vulneración política que nos podría pasar factura eventualmente, ¿no? La atención de servicios consulares a los ecuatorianos que viven allá, por ejemplo, es un problema, y viceversa, ¿no? Hay mexicanos que viven en suelo ecuatoriano y que no pueden acceder a esos servicios por la ruptura de relaciones, ¿no? Entonces, lo correcto sería que Ecuador y México lleguen a un punto en común. Desde mi postura, intento ser lo más objetivo del caso, pero creo que el Ecuador sí podría resarcir un poquito de lo que se ha hecho mal. Creo que la política exterior no se ha manejado de la mejor manera, honestamente, ¿Usted considera, especialmente en este Pablo, tema. entonces que Ecuador debería disculparse? ¿Debería entregar a Glass? Si me pregunta a mí directamente, mi criterio es que sí. A ver, ¿la disculpa vale? La entrega de Glass, no, por supuesto. Claro que no. Vamos a separar las cosas ahí. Y es que la disculpa sería por vulnerar, ¿no?, el derecho diplomático de México, es decir, la capacidad que tiene México de ejercer la soberanía en su embajada libremente. Entregar a Glass, no, jamás, por supuesto que no. Glass seguido por nuestra justicia y debe pagar su pena aquí y no en ningún otro lado. Es mi criterio, por supuesto. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que la Corte Internacional se pronuncie ya sobre esta demanda? La pregunta es muy buena. Los plazos de la Corte Internacional son bastante curiosos, ¿no?, porque en algunas ocasiones emite resoluciones de inmediato, ¿no?, y en muchos otros casos pues toma bastante tiempo. Aquí estamos hablando de un dilema que ya trascendió la diplomacia, que es político también y que puede tener incidencia en la región y en otros casos. Cuando el Ecuador hizo lo que hizo, sentó un precedente, y creo que un precedente negativo. Mucho ojo con lo que estoy diciendo. Creo que el presidente es bastante negativo. No, porque esto queda en la historia y queda claro que en algún momento Ecuador vulneró a México.
La Haya puede tomarse su tiempo para tomar una resolución, sí, por supuesto, pero se espera que entre los meses de julio y agosto ya tenga una resolución clara y se tomen medidas al respecto. Más que la resolución, nos preocupan las consecuencias, ¿no? Es decir, qué elementos deben considerarse ahora para tomar una decisión frente a lo que puede pasar y cómo se van a comportar esos estados frente a esa decisión, ¿no? Cómo reacciona Ecuador, cómo va a reaccionar México, es lo que preocupa realmente. Bueno, mucho se ha hablado de que podrían venir fuertes sanciones a Ecuador. ¿Cuáles podrían nomás ser estas sanciones económicas? ¿De qué orden además podrían llegar contra nuestro país? A ver, hay que tomar en cuenta que el derecho internacional ha cambiado y hay una noción un poco más humanista hoy en día, y es que las sanciones económicas no son, a ver, si bien se manejan hacia el Estado, no son pagadas estrictamente por el Estado, sino por nosotros, los ciudadanos. Hay que entender eso, ¿no? Si el día de mañana una imposición económica le cae al Estado ecuatoriano por responsabilidad agravada de algún tema, que termina pagando desde el bolsillo del ciudadano ecuatoriano, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no creo que la lógica vaya más por las sanciones económicas, pero sí por una disculpa internacional, por ejemplo, que podría ser, so pena de una sanción económica, eso sí, ¿sí? Hablar de embargos y de bloqueos en un caso como estos me parece un poco disparatado todavía. Yo no creo que lleguemos a eso, honestamente. Yo pasaría más bien por un acercamiento político, una disculpa internacional, por supuesto, y un compromiso de que una cosa de estas no podría volver a repetirse. En ese sentido, nuestra canciller y, por supuesto, directamente el presidente de la República serían los que tendrían que actuar al respecto, ¿no? Es decir, la responsabilidad cae sobre ellos. Ahora, Pablo, bueno, yo quisiera pasar también, salirnos un poquito ya de este conflicto diplomático entre Ecuador y México y tratar con usted este otro tema que conmovió el día de ayer o convocó la atención el día de ayer de toda la región del mundo, diría yo, este intento de golpe de Estado en Bolivia. Y escuchamos también inmediatamente una respuesta de la OEA, más que una respuesta, un pronunciamiento, asimismo un pronunciamiento de la comunidad internacional en un contexto en el que se empezó a hablar ya en horas de la noche del día de ayer de un autogolpe inclusive de Estado. Eso ha trascendido en las últimas horas. No se ha conocido mayormente. Entendemos que la justicia boliviana tendrá que dilucidar estos temas en su momento, pero ¿cuáles son los efectos de situaciones como estas precisamente en la región? La pregunta viene a colación, claro que sí. Nuestra hermana República Boliviana pasa por un momento político muy difícil y ya desde hace rato. Hay que entenderlo primero desde el ámbito doméstico, desde la política doméstica de Bolivia y luego desde el ámbito externo, ¿no? Pues regional y luego global. Hay que entender que el partido político que ahora mismo mantiene el poder, ¿no? El movimiento al socialismo llamado MAS, del cual forma parte el expresidente Evo Morales, está en una crisis, sí está fragmentado. Porque por un lado tiene a Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, y por otro lado, ¿no? al difunto político, digamos, si es que cabe el término, Evo Morales. Esa fragmentación ha generado muchísimos roces políticos en Bolivia. Esto no es de ahora, ya lo vienen acarreando un par de meses, por no decir más, y eso ha generado una crisis política. ¿Cuáles son las dos versiones? La una es que el alto mando militar intentó rebelarse en contra de la cúpula política, ¿no? Intentaron tumbar la puerta del palacio literalmente y tomar por la fuerza el gobierno. La otra versión indica que esos hechos se suscitaron, pero que de hecho fue un autogolpe de Estado. Entonces, esta es la polémica interna en Bolivia. ¿Qué pasa hacia afuera? Pues, por supuesto, Bolivia ha recibido, el gobierno oficial de Bolivia ha recibido el apoyo de la comunidad internacional, particularmente de los Estados miembros de la OEA, ¿no? Que repudian este tipo de actos, pero claro, nos hace ver un poquito que la estabilidad política en la región está vigente y que ya no vivimos el panorama político que vivíamos hace 15 o 20 años. Las cosas han cambiado mucho.
Ahora, es importante también entender en este contexto internacional cómo se manejan estas relaciones frente a situaciones y circunstancias de esta naturaleza. Pues ahí la geopolítica es fundamental cuando empezamos a escuchar las posiciones de los distintos sectores de la política que en este momento están dirigiendo las distintas naciones y con procesos electorales en distintos países, uno de ellos el nuestro mismo, Ecuador, que está próximo a acudir a las urnas ya en el año 2025, y lo que está pasando en otros países de América del Sur, de Latinoamérica fundamentalmente. Sí, correcto, claro que sí, ¿no? El panorama político ha cambiado muchísimo, es más divergente que nunca. En algún momento, hablemos de hace una década y media, quizá un poquito más, parecía que nuestra América, que nuestra Latinoamérica estaba más bien configurada e inclinada hacia las izquierdas, ¿no? Vimos el auge del socialismo del siglo XXI, ¿no? No en un estado, sino en varios, en algún momento. Se propició el espacio necesario, ¿no?, para fraguar ese sueño de la UNASUR, por ejemplo, a nivel regional, que parecía irse concretando poquito a poco. Pero de ese momento a ahora las cosas han cambiado mucho. Y ahora veo una clara polarización dentro de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Tenemos gobiernos que se conservan en la izquierda, pero muchos otros que nos bien han reaccionado a favor de la derecha. En el caso de Argentina, por ejemplo, lo que se dice de algún modo del Ecuador también. Tenemos a Bukele, Centroamérica. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Si esto va a tener repercusión sobre la geopolítica regional, por supuesto que sí, no hay duda, que va a fragmentar los potenciales acuerdos regionales que podrían fraguarse, uno. Y segundo, la incidencia de potencias extranjeras en nuestra región también, porque las derechas tienden a negociar o aliarse con un grupo de estados, mientras que las izquierdas tienen preferencia por otro grupo de estados. Entonces, eso genera una fragmentación incluso en materia de cooperación internacional y de la manera en la cual comprendemos las alianzas estratégicas acá. Yo creo que en este contexto también es importante analizar, y quizás en honor al tiempo, otra situación que hablábamos de que estamos próximos a procesos electorales. Creo que el más cercano es precisamente el de Venezuela, que ha venido viviendo también serios conflictos internos. ¿Cuáles son sus lecturas de este proceso electoral que, si no me equivoco, va a ser el día 28 de julio? Correcto, Colombia y Venezuela es un país que ha vivido esto, a ver, con cierta conflictividad. Sabemos con bastante conflictividad. Bastante conflictividad, por no decir otra cosa. Y claro, se avecinan tiempos complejos para Venezuela, ¿no? Porque por un lado tenemos una oposición que parece que está creciendo. Siempre hablo de la materia política, que se opone muchísimo al régimen de Maduro, ¿no? Y claro, la crisis económica que está apaleando, que viene cargando Venezuela ya desde hace algunos años, la devaluación de la moneda, que es tan importante, por ejemplo, ¿no? Las crisis sociales que hay de por medio, incluso conflictos territoriales de los cuales hablábamos hace un par de meses, ¿no? Que no se han concretado como tal, pero que están vigentes ahí. ¿Qué se viene? Pues una fuerte oposición de los divergentes, de las personas que no están conformes con el gobierno de Maduro, por un lado, y por otro lado la fuerte represión del gobierno de Maduro, de la izquierda venezolana, para evitar que estos grupos accedan al poder, ¿sí? A mi criterio, como están las cosas ahora, es bastante complicado que Maduro pierda el poder, creo yo, honestamente. Y esto se debe a que ha logrado enraizarse en las estructuras políticas de manera nunca antes vista, a mi criterio. Y claro, sacar del poder es bastante complicado. ¿Qué puede pasar en las elecciones? Que esto genere, que los resultados de las elecciones generen más malestar en la sociedad y pueda haber levantamientos populares, incluso violentos. Y claro, eso afecta a la región, particularmente a sus vecinos, sin duda a la estabilidad de la región. Ahora, finalmente, Pablo, ya para despedirnos, hablemos de las elecciones de noviembre de los Estados Unidos. Me parece que el debate va a realizarse en estos días. Justamente iba a mencionar el tema, nos quedaba un poquito lejos, aunque directa o indirectamente nos afecta, ¿no? Nos afecta. Yo hablaba lejos geográficamente, pero políticamente nos afecta completamente, ¿no? Estados Unidos actualmente es otro país que yo veo fragmentado políticamente.
escuché las primeras aproximaciones al debate entre Biden y Trump. Trump acaba de salir de un impasse judicial bastante fuerte, es el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que es enjuiciado de ese modo, por un tema tan polémico, ¿no? Como la falsificación de documentos, ¿no? Y detrás hay incluso escándalos sexuales, que es un tema gravísimo, que afectó mucho a su imagen. Pero aún así yo veo que hay cierta delantera de parte de los republicanos en contra de los demócratas, no leyendo solo la estadística general, sino el panorama social en los Estados Unidos. Trump ofrece realidades que Biden no podría ofrecer, ¿no? El tema del alto a la guerra, el tema de una cooperación internacional efectiva, el tema de cobrar las deudas que en teoría el mundo le debe a Estados Unidos. Son aristas políticas que llaman la atención de la población norteamericana, ¿no? Ya estuvo en el poder y la reelección me está sonando. A mi criterio es muy posible que Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos. Los republicanos se han visto debilitados con la figura de Biden. Digo, la figura física, operacional de Biden es muy anciano, se ve que sus capacidades motrices no son las de antes y claro, eso le ha pasado factura a su gestión, ¿no? Lo vi en el G7 hace 2 semanas en Italia, ¿no? Se veía que estaba bastante desmejorado físicamente. Y claro, Trump, que no tiene una diferencia muy grande de edad, pero parece que tiene otra actitud, otras fuerzas, otra manera de presentarse. Bueno, Pablo, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. A ustedes, un gustazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el director de Relaciones Internacionales de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, Pablo Benigni. Son las 19:54. Trabajamos por un Azuay digno y productivo. Desde la